El violín en Bolivia. El violín moderno es un instrumento musical de origen europeo. Historiadores especializados señalan que es fruto de un largo proceso de evolución. Durante los siglos XIII, XIV y XV existió en Europa una gran cantidad de aparejos de cuerda con distinta estructura y diversas formas de ejecución. Los antecedentes de estos utensilios pueden ser encontrados en los instrumentos de cuerda frotada de las culturas árabes y africanas. Principalmente que confluye en la construcción de lo que el violín va a constituirse como un instrumento estético con una sonoridad excepcional, digamos a finales o a principios del Renacimiento, y que realmente constituye un proceso bastante largo. Bueno, este proceso, que no es un proceso corto, sino que lo vamos viendo desde varios siglos, va finalmente consolidándose como un instrumento estético y realmente privilegiado a lo largo, digamos, de lo que va a ser el Renacimiento, donde aparecen una serie de constructores, de luthiers, especialmente estos de Cremona, donde se sintetiza un poco la estética y el sonido, un poco esa imagen acústica privilegiada del violín. El violín, junto a una gran variedad de instrumentos europeos de cuerda frotada, como rabeles, rabelones, violones, violas de gamba, vihuelas de arco, fueron introducidos a América por los conquistadores hispanos y los misioneros de diversas órdenes religiosas desde el año 1540. El violín europeo tiene su auge a partir del fin del siglo XVI, y su auge máximo seguramente es a partir de la música italiana, que conocida como la primera y la segunda práctica, donde aparecen todos estos compositores que escriben música para violín como instrumento solista, con acompañamiento de diferentes instrumentos, como el órgano, instrumentos de cuerda pulsada, clavecín, etc. Y yo creo que ese periodo es crucial para entender qué es lo que pasa en América, porque es el periodo en el que empieza a haber una migración de músicos, particularmente los misioneros, que traen toda esta corriente nueva europea, con diferentes variantes también de instrumentos, seguramente diferentes variantes de arco, muy diferentes a los que nosotros conocemos hoy en día, pero son los antecedentes a los instrumentos modernos. Existe una suerte de consenso entre los investigadores que los instrumentos de cuerda frotada no estuvieron en el actual espacio boliviano antes de la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI. Es posible, no obstante, que hayan existido arcos musicales usados en sus rituales guerreros por pueblos indígenas, amazónicos y chaqueños. El arco es como instrumento de guerra, un instrumento de agresión o defensa, está en todos los pueblos del mundo. Vemos que el arco musical yo creo que tiene las mismas características, o sea, encontrar la musicalidad, encontrar la sonoridad de los arcos es una cuestión de estética, una cuestión de creatividad, o sea que eso no estaría ajeno a ningún grupo social. Entonces yo creo que por eso es la dispersión que hay de este instrumento en todo el mundo. Ejemplos lo encontramos en Asia como la tuk, otro ejemplo como el mothbow, por ejemplo, en los Apalaches, en Canadá tenemos, y un sinnúmero de arcos musicales que se dan en el centro de África, ¿no? De Burundi, en la zona de los pigmeos, por ejemplo, en el desierto del Kalahari se encuentran varios ejemplos de arcos musicales. Y en América tenemos varios pueblos que tienen este elemento como parte del patrimonio musical. Un ejemplo son los mapuches, que tienen su arco musical.
También tiene los tobas con el arco pilar o el microviolín. Bueno, la diferencia es que este tiene una caja de resonancia anexa al arco. Y bueno, la familia de los noctenes en América, que está los guanayec, tenemos los noviqué en el Paraguay, tenemos los huichí, que tienen un arco con las mismas características, un arco bucal que consta de dos arcos que se interpretan de forma paralela, un arco estático y un arco dinámico, que permite a través de la frotación de sus cuerdas tener el sonido y es amplificado por la cavidad bucal. El proceso histórico de la introducción del violín puede ser dividido en dos grandes espacios diferenciados por la política colonial: las tierras altas andinas y bayunas, donde el poder del Estado colonial era directo, y el de las tierras bajas amazónicas y del Chaco, donde la presencia estatal fue delegada principalmente a las órdenes religiosas de los jesuitas y franciscanos. El violín y otros instrumentos de cuerda son introducidos al espacio colonial de Charcas, tanto por gente civil como por gente eclesiástica y misioneros. En las tierras altas, el violín es ejecutado junto con conjuntos instrumentales compuestos por chirimias, flautas traversas, órganos y arpas en las principales iglesias, principalmente en Potosí, en Sucre, aunque también encontramos otros registros en otras ciudades como La Paz y Cochabamba. En las tierras bajas, el violín es introducido principalmente por los misioneros franciscanos y jesuitas en las misiones aproximadamente desde el siglo XVII y el siglo XVIII. En el caso de las misiones jesuitas, el violín es ejecutado dentro del conjunto instrumental creado por los misioneros jesuitas con los miembros de los cabildos indigenales en conjuntos compuestos por arpas, rabeles, rabelones, violines, bajones y violas. En el caso de los misioneros franciscanos, en toda la parte de las misiones guaraníes, es ejecutada igualmente en conjuntos instrumentales que están compuestos también por flautas y también por violines y violas. El violín en el espacio de Charcas tuvo su propio desarrollo, alcanzando nuevas apariencias, distintas estéticas y renovados timbres. También fue incorporado dentro de los calendarios rituales de los pueblos indígenas. Debe reconocerse en ese proceso el papel de luthiers indígenas y mestizos, maestros en la confección del violín, ya sea el rústico o aquel elaborado con gran calidad en talleres montados, tanto en las misiones como en las principales villas y ciudades, tradición que se ha mantenido hasta la actualidad. Son estos contextos históricos los que permiten comprender la gran diversidad de violines existentes y la amplia riqueza en las formas de ejecución en Bolivia. Actualmente, el violín tiene una amplia y rica presencia en una gran cantidad de pueblos indígenas y comunidades campesinas de Bolivia. Lo utilizan con diferentes grados de intensidad los pueblos indígenas Mosetene, Mojeño, Guarayu, Chiquitano, Guaraní, los campesinos chaqueños, chapacos y de la zona quechua de los valles de Cotagaita en Potosí. El violín en los valles de Cotagaita. Si bien la música andina ha estado asociada acústicamente a las sonoridades de sicus, quenas, laquitas, hula hula y otros instrumentos tradicionales, la identidad de muchos pueblos de habla quechua como los campesinos de los valles de Cotagaita en el departamento de Potosí
está asociada al uso ritual del violín. Este instrumento particular se toca en Totora desde la cosecha hasta el 29 de junio, que es San Pedro. Se toca en la cosecha para agradecer a la Pachamama por los frutos, especialmente del maíz, porque es en la región del maíz. Y si revisamos a los cronistas nos revelan de que durante el Incario había muchas fiestas consagradas al maíz. Entonces posiblemente el ritual sea consecuencia de una fusión entre un instrumento adoptado por ellos y el ritual propio de la cultura quechua. El violín de los valles de Cotagaita, de 3 cuerdas, es ejecutado en momentos importantes del calendario agrícola y ganadero. Revisando a los cronistas, nosotros sabemos que toda la cultura inca especialmente revela que tenían cantos, danzas, fiestas consagradas a las mazorcas del maíz y hacían grandes almacenamientos en piucras o en esos basiles de cañahueca, ¿no? Y similar a esa actividad se hace en Totora. Entonces, con la actividad del almacenamiento del maíz y de la cosecha, empieza el calendario de este instrumento. Este instrumento se toca ahí. Pasa por el matrimonio, que también se lleva a cabo en Pascua. Luego viene espíritu, viene la marcación de ganado menor, mayor, San Juan, y viene el San Pedro. Se halla integrado dentro de la concepción cosmológica y su ejecución se realiza en el calendario ritual. Este instrumento tiene diferentes partes en su construcción. Aquí tenemos las clavijas, cuerdas de tripa. Tiene 3 clavijas este instrumento y tiene 3 cuerdas. Esta cuerda está torcida o torcelada de 2 tripas de cabra, de las tripas de los intestinos delgados. 2. Esta tiene 3 tripas, la segunda porque es más gruesa. La tercera tiene 4 tripas. Tenemos el puente, la baticola, el diapasón, unas franjas laterales que son propios de la región, no es como el del violín clásico, ¿no? Una franja inferior que también tiene su propia particularidad. Aquí tiene el alma. No es el alma clásico, porque este alma ellos lo han utilizado con el fin de sujetar la tapa anterior para que no se caiga, para que no se hunda una vez colocado el puente. Esto lo llaman sujetanita. La identidad sonora sigue las concepciones andinas de generar un sonido denso, complejo, que promueva la búsqueda de una gran cromaticidad estética a fin de generar paisajes sonoros condensados. Ese es el gusto y ese es el sonido bello dentro de la concepción andina. Y yo creo que se reencuentra esa multifonía de ese violín. El violín quechua de Cotagaita es un instrumento grupal. El violín chapaco. Estas sonoridades grupales se contraponen a la sonoridad melódica e individual de los músicos chapacos del Valle de Tarija. No obstante,
El violín en Tarija sigue un calendario religioso ritual donde la diversidad se da entre comunidades y campesinos músico-violinistas. En realidad tenemos 4 instrumentos cíclicos en el Valle Chapaco, ¿no? En la zona chapaca de Tarija, que serían el erque, el violín, la caña y la camacheña. Sin embargo, una rigidez cíclica se podría encontrar solamente en 3 instrumentos, que sería el erque, el violín y la caña. La camacheña es un instrumento que acompaña, simultáneamente se podría decir, aparece, va junto con la caña, pese a que se superpone también en el tiempo del erque. Entonces, si tuviéramos que ser un poco más rigurosos en el calendario cíclico de instrumentos, tendríamos el erque, que empezaría en la fiesta del Rosario, se extiende hasta el Carnaval, o sea, el Rosario en el mes de octubre hasta el Carnaval. Ahí entraría el violín en una corta temporada hasta la fiesta de la Cruz, hasta el 3 de mayo. Y desde el 3 de mayo hasta la fiesta del Rosario tenemos ya la caña, el instrumento de invierno. Aquí es importante mencionar la caja, instrumento de percusión que acompaña al erque y a la camacheña, que es utilizado también acompañando al canto de las tonadas campesinas, que se da en la época de lluvia. En cambio, en la época de invierno, en la época fría, no se utiliza la caja, a excepción del acompañamiento de la camacheña. Cada músico no solo toca el tono de su comunidad, sino también su propio tono, intentando generar una identidad sonora individual. El violín chaqueño. Colindante con los valles de Tarija se halla el Chaco, donde el uso del violín fue introducido por los misioneros franciscanos desde el siglo XVIII a partir de sus misiones entre los guaraní. La música del violín chaqueño representa la identidad del mestizo ganadero. Por lo tanto, acompaña géneros como la chacarera, el gato o la cueca. Bueno, la cueca, la chacarera, el gato, el triunfo. Después también se ha hecho casi propia la samba chaqueña. Mayormente se conoce la samba como un estilo argentino, pero hay tanta fusión de la música que es fronteriza con el Chaco, pero cada región tiene con su particularidad como que la siente propio al ritmo. Entonces acá también se toca la samba chaqueña, ¿no? Hay marchas, por ejemplo, que en la parte de la Argentina se tocaban para hacer vivar un caballo, para acompañar una procesión, que en la parte del Chaco boliviano también se la utilizaba, y tocaban algunos violinistas de la Argentina y también violinistas de acá de la parte de la zona. Y bueno, eso ha ido cambiando hoy en día, esas cosas ya se perdieron, ya no se hace una adoración de un santo, por ejemplo, acompañado del bombo y el violín como se hacía antes, las procesiones acompañadas del santo con bombo y violín, que era algo muy tradicional en la zona, eso ya ha ido perdiéndose. Muy poco se acostumbra hoy en día a utilizar el bombo y el violín en una marcada, en una guerra, como decimos nosotros, porque antes era como que tradición llevarse un músico para que después de la marcada se hacía en algunos puestos ganaderos el tema de la pachamama, y después de enterrar todo lo que se sacaba del animal en la marcada, acostumbraban a tocar bombo y violín, así que los dueños bailaban sobre la pachamama, cositas que hoy en muy pocas partes se continúa haciendo. Es un instrumento que se toca todo el año, para distintos momentos, principalmente festivos, e integrado a un conjunto compuesto por la guitarra y el bombo legüero. Su funcionalidad ritual sobresale principalmente en las ejecuciones durante la hierra o el marcaje del ganado. El violín guaraní.
Aunque comparten el mismo espacio territorial con los mestizos ganaderos chaqueños, los guaraní son un pueblo llegado a las llanuras del Chaco durante los siglos XV y XVI. El violín fue introducido por los misioneros franciscanos desde fines del siglo XVIII, aunque su enseñanza entre los indígenas se intensifica en el siglo XIX. Actualmente se halla integrado dentro del calendario cosmológico y ritual tanto de los guaraní Aba, Simba e isoseños. El calendario que tenemos, la música, especialmente nosotros guaraní, es en arete se toca mimbe, pinguyo y tambora. Tiene su propio ritmo. Pasando ese, y llega la música de violín, especialmente tunumi, que le llamamos nosotros tunumi. En esa etapa de la tocada del tunumi tiene varios tonadas. Hay muchas veces que toca los violinistas, es como copla, decir algo, rebajarse uno hombre contra mujer. Hay otra tairari que solamente hace una alabanza así. Pero tairari no solo se canta por cantar, es una expresión de protesta de los guaraní, que muchos años han estado marginado, ya sea de opresión, pero el tairari debajo de ese siempre va. No se habla, pero hay una manifestación que se tiene. Después de la tocada del especialmente turumi en la época de la Pascua, así, ya llega la época de algarrobo, donde el turumi tiene su propio tonada también. En guaraní se dice Ibauyepegua, Tunumimbopu Ibauyepegua, y la gente sabe esa parte, ¿no? Entonces todo este calendario musical que tenemos está pegado a los tiempos. Entonces para nosotros el año nuevo que es Araete, la fiesta, el día verdadero que ha llegado. Entonces este ritmo, tonada de la música, de variedad de instrumentales, tiene su ciclo. Entonces cada año llega. Un elemento destacado de la identidad guaraní vinculado al violín es su relación con el canto tairari, cuyos sentidos tienen una potente fortaleza ligada a aspectos que hacen a la vida de la gente, como la rebeldía, el amor, la protesta, la pérdida y el dolor. El violín guarayu. De habla también guaraní, los guarayu, un pueblo profundamente religioso, son también producto de migraciones provenientes del este durante los siglos XV y XVI. Se ubican en la llanura amazónica del actual departamento de Santa Cruz de la Sierra. Sus actuales identidades musicales ligadas al violín son producto de la acción realizada por misioneros franciscanos durante el siglo XIX, bajo la tutela del Colegio de Propaganda FIDE de Tarata en Cochabamba, desde donde salían los misioneros hacia las misiones de Concepción, Urubichá y Yaguarú. Su tradición musical se encuentra ligada no solo al violín europeo, sino también a los violines hechos de tacuara, el yatamiori y el tacuarmiori. Tenemos el violín formando parte de la religiosidad del pueblo guarayo, pero también de la música
populares del pueblo guarayo. Tenemos la construcción del instrumento también en los pueblos guarayos, de una manera muy rudimentaria, quizás artesanal, pero que mantiene de alguna manera las necesidades internas del instrumento durante muchos años, ¿cierto? Entonces, en esta creación de instrumentos está también el violín de tacuara. Hay muchas versiones del origen de este violín. Quizás la más fría es la visión de los mismos franciscanos, últimos sacerdotes franciscanos que han habido. Dicen que es una invención que no tuvo una funcionalidad dentro de lo que es la música guaraya, porque aparte que tiene un sonido bastante suave, porque no tiene en sí una caja de resonancia que le permita desarrollar un sonido mucho más fuerte, ¿no? Pero también está la idea de que nos plantean también los mismos guarayos, que dice que sí es un instrumento que sí se tocó y que sí participa también de las festividades guarayas, que se incorporó sobre todo en los primeros años del siglo XX dentro de la festividad, ya que lo que decían que los instrumentos que traían los curas eran para los servicios religiosos y que no se los prestaban posteriormente para que ellos hagan sus fiestas. Actualmente, además de haber consolidado la organización de una de las orquestas más importantes del oriente de Bolivia, se creó una escuela de música donde se forman destacados violinistas. El violín chiquitano. Pueblo indígena, hablante del Béciro, habitantes de los llanos amazónicos de Santa Cruz de la Sierra y vecinos de los Guarayú. Aunque tuvieron contacto con los conquistadores hispanos desde principios de la colonia, la introducción del violín se inicia con la presencia misionera jesuita a partir del siglo XVII. El impacto de la cultura misional ha modelado las prácticas musicales de la actualidad, donde el violín es un instrumento destacado no solo dentro de la iglesia, sino también en la vida cotidiana. Y anteriormente los ancianos, o sea que mi padre y el abuelo de mi mujer no tocaban así violín, música para alegrar, para bailar, sino que directamente a la iglesia, porque ellos decían que el violín era instrumento del Señor. Por eso es que no permitían que se toque en los bailes, en la chupo o borrachera y cumpleaños, sino está exclusivamente, me dice, exclusivamente el violín para la iglesia, para tocar los cantos, alabanza a Dios. El violín se ejecuta durante todo el año. El ensamble es acompañado del tambor y el bombo con el canto de las mujeres. El violín mojeño. Los mojeños son un pueblo indígena de habla arawak que tiene una presencia en los llanos amazónicos del departamento del Beni y de Cochabamba. Su cultura es resultado de la acción misional jesuita durante los siglos XVII y XVIII. Así como en el siglo XVII y XVIII, el barroco misional tiene como instrumento principal al violín. Este instrumento, a través de su textura,
fortalece de gran manera a este nuevo estilo en su fuerza expresiva, este nuevo estilo que proyecta un optimismo desbordante en su música, una alegría exuberante, en contraste con el barroco europeo, que es muy majestuoso, muy suntuoso. Este contraste se debe a que esta música, la música barroca misional, estaba compuesta no necesariamente para despertar la admiración del oyente, sino como un medio espiritual para alcanzar a Dios. El barroco misional promueve también la construcción de instrumentos, y es así como se tienen datos que los jesuitas enseñaron a los lugareños a construir sus propios instrumentos. Construían violines, construían órganos, arpas, y también se tienen datos sobre el tipo de construcción que realizaban en el violín. Se tienen datos que el violín del barroco misional es un violín que, como una herencia del tipo de construcción de la escuela alemana de la época. El uso del violín está integrado a un conjunto instrumental vinculado a la orquesta de capilla dependiente de la iglesia y del cabildo indigenal. Solo puede realizarse dentro de los ámbitos de la iglesia. Por tal motivo, tiene un carácter sagrado, sacramentado y juramentado. Toda esta riqueza tímbrica, estética y ritual del violín es conservada por los viejos maestros que van quedando en el olvido y que debemos recuperar para construir futuros con identidad, orgullo y dignidad. Este caudal de tradiciones musicales, sonoras y rituales estuvieron presentes en la 16ª versión del Festival Nacional Luzmila Patiño. Dedicado a nuestros grandes maestros indígenas del violín. Además, fue una oportunidad única para apreciar la música, las danzas, el canto y la cultura de 7 pueblos indígenas y campesinos, quedando forjado que la diversidad es un factor de unidad e integración. Tal fue el objetivo de este proyecto, desarrollado desde 1971 por la Fundación Simón y Patiño y el Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño. El violín, adecuado a la realidad cultural y musical de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, emerge desde su particularidad para iniciar un nuevo recorrido hacia su universalidad.